El gobierno de facto, Ariel Henry, quien asumió el poder luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse, solicitó a la ONU la intervención internacional para pacificar el país sumergido en la violencia de los paramilitares. Pues resulta que atendiendo esta petición, la ONU aprobó sanciones en contra de esos grupos armados en Haití, con el argumento, abro comillas, de detener en todo el territorio nacional la crisis humanitaria provocada, entre otras cosas, por la inseguridad que genera la actuación delictiva de las bandas armadas y sus patrocinadores. Y allí nos detenemos. ¿Quiénes son los patrocinadores? ¿Quiénes arman a estos grupos? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Y qué significa esta decisión? Para los movimientos sociales fue el argumento perfecto que dará paso a otra injerencia de la comunidad internacional, otra ocupación que nunca ha tenido éxito, nunca ha sido una solución y por el contrario es la violación flagrante de los derechos humanos del pueblo haitiano, de su soberanía y su autodeterminación. Un intento más para no dejar que el pueblo de Haití sea dueño de su propio destino. Haití. Bandas armadas, la nueva excusa de la intervención. Pongamos el punto en la I. En septiembre de 2021, Daniel Foot, enviado especial de Estados Unidos a Haití, renunció por razones éticas. En su carta de renuncia, manifestó que no quería ser vinculado con el trato inhumano que le daba Estados Unidos a los haitianos inmigrantes. Solo estuvo 3 meses en el cargo. En su carta de renuncia, dejó claro que los haitianos solo querían la oportunidad de trazar su propio destino, es decir, rechazaban la injerencia. En palabras textuales de Foot, el ciclo de intervenciones políticas internacionales en Haití ha producido resultados catastróficos. Pero los medios no se hicieron eco de esta parte del texto. Un año después de esta carta, nuevamente el país vuelve a ser noticia. Esta vez por manifestaciones para rechazar la violencia impuestas por bandas criminales que adquirían sus armas en empresas de Estados Unidos. En respuesta a esta realidad que azota a la población, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución que impone sanciones a los cabecillas de las pandillas. Lo que diremos a continuación no es broma. La resolución prohíbe puntualmente la compra de armas, paradójicamente la mayoría de ellas adquiridas en Miami, Estados Unidos. El sujeto de las sanciones es Jimmy Barbecue Cherisier, un ex policía cuya pandilla tomó el control de una crucial terminal de combustibles, provocando una grave escasez y bloqueó el acceso a servicios básicos como el agua. Otra paradoja, el mismo proveedor de armas, es decir, Estados Unidos, junto a México, fueron los gobiernos que solicitaron el cese de la violencia usando las sanciones como la vía más directa. El organismo indicó que se encuentra trabajando en un proyecto de resolución que autorizaría una misión internacional de asistencia para abordar cuestiones de seguridad y facilitar la ayuda humanitaria. Entre tanto, los haitianos demuestran su férrea oposición a estas medidas. La percepción generalizada es que la presencia de las tropas extranjeras solo empeorará la situación. Y de esto, el pueblo haitiano ya tiene una gruesa experiencia. Está muy claro que la tendencia dominante desde el plan imperial de dominación de la región caribeña es a organizar una invasión militar en Haití. Y por supuesto sabemos que están utilizando varios argumentos. Uno de los argumentos es la cuestión de la crisis humanitaria y otro argumento es la cuestión de las pandillas, pero sabemos que las pandillas son controladas por las mismas fuerzas dominantes, por la extrema derecha y por Estados Unidos. Bueno, las armas llegan básicamente a través del comercio ilegal con empresas norteamericanas y es muy notable que esas pandillas poseen armas muy caras, sofisticadas, tienen una cantidad de municiones casi sin límite
y gozan de una impunidad casi total. Así que es muy importante ver que esas pandillas hacen parte del juego y son un elemento dentro de la dominación y dentro de la ocupación contra Haití. Y sí es muy importante esclarecer eso porque hay toda una retórica desarrollada por Ariel Henry, de primer ministro de facto y el secretario general de Naciones Unidas, que pretende que las movilizaciones son solamente financiados por las pandillas y que no hay otro problema en Haití que el problema de las pandillas, cuando sabemos que esas pandillas responden a órdenes que vienen de las fuerzas dominantes. Solo pretender que nuevamente retorne a Haití una misión militar internacional para pacificar el país es una agresión más a la que ha sido sometida durante décadas el pueblo haitiano. Luego del golpe de Estado a Jean Beltrán Aristide en el 2004, que gozaba de una amplia popularidad, era lógico que las manifestaciones se hicieran sentir y fue el detonante para que la llamada comunidad internacional decidiera intervenir por considerar que los haitianos no eran capaces de controlar la situación y por lo tanto necesitaban una ayuda extranjera. 13 años transcurrieron de aquella ocupación de la MINUSTAH. Recordarán ustedes los cascos azules. ¿Y qué pasó? Ni ocurrió una estabilización ni tampoco se fortaleció el Estado. En contrario, fue una violación flagrante a los derechos humanos. La presencia de fuerzas de ocupación extranjera han contribuido a que el escenario sea cada vez peor en este país con más de 11 millones de habitantes, de los cuales 74.6% vive por debajo del umbral de la pobreza y 54% en pobreza extrema. La tasa de desempleo es el 70% y según la Organización Internacional del Trabajo, el empleo legal apenas representa un 10%. Luego del terremoto en 2010, el más mortífero del que se tenga registro, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, mejor conocida como MINUSTAH por sus siglas, ocupó al país por 13 años con el pretexto de la ayuda humanitaria y la recuperación de la democracia. Esto implicó el despliegue de militares, los llamados cascos azules y policías civiles para restablecer el orden. La MINUSTAH dejó en Haití cifras devastadoras para el país. El cólera, que afectó a más de 800.000 personas y generó más de 30.000 muertes en Haití, llegó al país con las tropas de la MINUSTAH. La ONU tardó 6 años en reconocer el hecho y disculparse. Se demostró que los cascos azules de la MINUSTAH intercambiaban ayuda humanitaria por sexo y se hicieron públicas 480 denuncias sobre explotación sexual. Se estima que los cascos azules de la ONU abusaron al menos de 2.000 mujeres y niñas en Haití. Aunque las donaciones para Haití superaron los $10.000 millones, las organizaciones desarrollaron proyectos con empresas privadas sin la Contraloría del gobierno local y sin presentar memoria y cuenta. Más de 13 años de ocupación de la MINUSTAH en Haití costó a la ONU más de $7.000 millones, dinero que pudo ser invertido en el país y que por el contrario sirvió para financiar la injerencia. Esta es una de las razones por la cual el pueblo haitiano rechaza la nueva medida que establece una nueva incursión internacional en el país, gobernado en la actualidad por Ariel Henry, quien llegó al poder luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse por parte de grupos paramilitares. Bueno, la MINUSTAH hace parte de unas misiones de Naciones Unidas y la MINUSTAH organizó una ocupación militar en Haití de 2004 al 2017 y el balance es catastrófico para el pueblo de Haití, como las precedentes experiencias de ocupación militar desde 1915. Es una ocupación militar muy dolorosa que resultó en la destrucción de las instituciones estatales, el reforzamiento de la dependencia económica, política, financiera y alimentaria con respecto a Estados Unidos, y también las tropas de la MINUSTAH fueron violadores de los derechos básicos del pueblo de Haití. Violaron el derecho a la educación, violaron los derechos humanos y hicieron una cantidad de violaciones contra mujeres, niñas y niños y introdujeron el cólera, que resultó en 30.000, 40.000 muertos, 800.000 infectados y una catástrofe nacional en términos económicos y sociales. Así que hoy
no es posible aceptar, repetir los mismos errores, las mismas agresiones que siempre entran en una agenda de la dominación imperial, pero no tiene nada que ver con los intereses básicos del pueblo de Haití. Al contrario, la ocupación de la MINUSTA agravó la crisis estructural de la sociedad haitiana y explica en gran parte el caos que estamos viviendo hoy. Las heridas se abren y se reviven con esta nueva resolución de la ONU que pretende repetir la historia y el fracaso de la llamada comunidad internacional, una tutela que no da paso a la democracia y a la verdadera estabilidad política en Haití. Otros de los episodios de injerencia grosera en Haití ocurrió tras el terremoto en el año 2010. Se estima que unas 12.000 ONG, escuchen 12.000, como buitres, llegaron con la excusa de la supuesta ayuda humanitaria a hacer el gran negocio con la pobreza y la desgracia de ese país. Del 100% del dinero destinado o prometido para la reconstrucción, solo el 3% llegó a la población. El resto se repartió entre empresas privadas norteamericanas, canadienses, francesas y el llamado Core Group, un bloque de países liderado por Washington. Bueno, el terremoto del 12 de enero del 2010 abrió un periodo en Haití que es un ejemplo perfecto de lo que Naomi Klein llama capitalismo del desastre. Es que se aprovecharon de esa gran catástrofe. Estamos hablando de 300.000 muertos, de 285.000 casas destruidas en Puerto Príncipe, destrucción de 3 ciudades. Y se aprovecharon de eso para tomar el control de los espacios estratégicos del país, creando, por ejemplo, un organismo dirigido directamente por Bill Clinton, que se llamaba CIRH, que controlaba gran parte de los recursos canalizados hacia Haití para la reconstrucción. Y sí que la CIRH absorbió gran parte de los recursos que venían para ayudar a Haití a reconstruirse y utilizaron esos fondos para organizar una mayor penetración de los capitales estadounidenses en el país y asegurar que todos los sectores estratégicos, como por ejemplo la importación de arroz, la importación de hidrocarburos, están controlados por multinacionales. Así que es chocante la utilización que se hizo de ese periodo trágico para el pueblo de Haití, cuando desplegaron barcos de guerra alrededor del territorio haitiano, desplegaron aviones para controlar el principal aeropuerto de Haití para impedir que llegara socorros. Por ejemplo, los aviones que venían de Cuba, de Venezuela, de algunos países europeos, no han podido aterrizar porque el aeropuerto fue controlado por el ejército de Estados Unidos. Y también los fondos, por ejemplo, votados por el Congreso de Estados Unidos, 2.3 mil millones de dólares a favor supuestamente de la reconstrucción de Haití, fueron canalizados para pagar los gastos del ejército de Estados Unidos, ¿no? Que desplegó marinas de guerra para poder contrarrestar la posibilidad ola de migración hacia las playas de Miami y prevenir un estallido revolucionario que podía ocurrir en un momento donde las instituciones estatales estaban al suelo.
Así que, y también se utilizaron esos recursos para pagar al Banco Interamericano de Desarrollo, para pagar lo que supuestamente el banco, el BID había cancelado la deuda de Haití, 82% de esta deuda un año anterior. Así que esos recursos, 2.3 mil millones de dólares, desembolsados para supuestamente ayudar a la reconstrucción de Haití, fueron utilizados por el ejército de Estados Unidos y por el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que realmente una estafa, un escándalo enorme, donde realmente eso ayudó mucho al pueblo de Haití a entender lo que representan las ONGs controladas por el imperialismo. El fenómeno de las bandas armadas es relativamente nuevo, apenas 3 años atrás, antes comenzó del asesinato de Jovenel Moïse. ¿Quiénes están detrás de esos grupos paramilitares? ¿Quiénes los financian y con qué objetivo? Se estima que 600.000 personas se han desplazado internamente y hacia otros países como República Dominicana y Estados Unidos, huyendo de la muerte y el terror de estas bandas criminales. Matizá, por ejemplo, es un sector cercano a Puerto Príncipe, la capital, y es prácticamente hoy un pueblo fantasma. De 150.000 habitantes, casi no queda nadie. Fueron expulsados forzosamente de su territorio. La última masacre en Haití ocurrió hace 2 meses. Al menos 300 personas fueron asesinadas en Cité Soleil. La violencia ha llevado a los habitantes de esta ciudad a huir y se ha generado un desplazamiento forzoso que obliga a los haitianos a recurrir a refugios que funcionan en condiciones infrahumanas. A su vez, el desplazamiento forzoso ha generado una crisis en la frontera que empeora la situación y empieza a afectar al país vecino, República Dominicana. La población que huye de la violencia de las bandas criminales y ahora de una posible incursión extranjera impuesta por la ONU se enfrenta a un panorama cada vez más desalentador. Muchos de ellos se desplazan también hacia Estados Unidos, luego de vivir el viacrucis para llegar al país principal responsable de las injerencias extranjeras en territorio haitiano. Allí en la frontera son recibidos indignamente con látigos y caballos. Vale recordar que las bandas criminales en Haití son grupos armados ilegalmente que adquieren sus armas desde Estados Unidos. El actual líder de estas bandas criminales es un ex policía hoy sancionado por la ONU, a quien como castigo se le prohibió el ingreso al país norteamericano. Estamos asistiendo a un nuevo ciclo de movilización que empezó con mucha fuerza, con mucho dinamismo a partir del 14 de agosto. El 14 de agosto es el aniversario del sublevamiento de los esclavos que conquistaron la magnífica revolución en 1791 y lograron fundar la nación haitiana en 1804. Así que fue un día de referencia para desatar un nuevo proceso de movilización, para exigir que la crisis actual sirva de espacio para realmente construir un plan nacional que permite una ruptura con la dominación externa, con la dominación imperialista, una reconquista de la autodeterminación del país para poder crear un plan nacional a la altura de las aspiraciones y las necesidades de las clases populares, ¿no? En ese sentido, es dentro de ese ciclo de movilización que Ariel Henry, primer ministro de facto, decidió aumentar los precios de los combustibles de 128% de un golpe. Y los combustibles aumentaron de precio de 260% de diciembre del 2021 a la actualidad. Y hubo una respuesta contundente con una movilización muy fuerte del pueblo en todas las regiones del país que reclaman la renuncia del primer ministro ilegal y que reclaman también la renuncia a las medidas de represión fiscal adoptada bajo las órdenes del Fondo Monetario Internacional, porque el gobierno actual firmó con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo y en ese acuerdo se estaba exigiendo una modificación de la política fiscal, incluyendo el aumento del precio de los combustibles. Así que la gente reclama un cambio sustancial y estamos en un proceso de movilización muy fuerte y esperamos que podamos conectar esa movilización con un proyecto nacional de liberación de la dominación imperialista, de liberación de la dominación de las oligarquías que mantienen el país en la situación en la cual estamos viviendo ahora.
Hablar de la situación de pobreza en Haití es llover sobre mojado. Es además cínico cuando la llamada comunidad internacional, en nombre de la democracia y el supuesto auxilio humanitario, ha sometido al pueblo haitiano a un callejón sin salida y a un secuestro del país por parte de los poderosos, es decir, los que se autocalifican países del primer mundo y democráticos. Quiero cerrar rescatando parte de la carta de Daniel Fott, enviado especial de Estados Unidos a Haití, quien renunció en septiembre del 2021 y aunque su principal argumento fue no querer ser cómplice del maltrato a los migrantes haitianos por parte de su propio gobierno, la verdad es que denunció abiertamente la descarada injerencia de su país en Haití. Abro comillas. Lo que nuestros amigos haitianos realmente quieren es que se les dé la oportunidad de trazar su propio rumbo sin titiriteros internacionales y sin candidatos favoritos. No creo que Haití pueda conocer la estabilidad mientras sus ciudadanos sean considerados indignos de elegir a sus propios líderes de manera justa y aceptable. Cierro comillas. Los haitianos no son unos migrantes más. Buscan en esos países como Estados Unidos la vida y el futuro que les robaron con tanta intervención y ocupación. Pusimos el punto en la I.